Con un valor de 7.500 millones de dólares, los New York Knicks son la segunda franquicia más preciada de toda la NBA, solamente por detrás de los Golden State Warriors, con un valor de 9.100 millones de dólares. Y si estás en la Gran Manzana, ver un partido en el Madison Square Garden aquí a mis espaldas es una experiencia icónica. Pero, ¿realmente merece la pena gastar cientos de dólares en venir a ver un equipo rapatundas que lleva sin ganar la liga más de 50 años, concretamente desde 1973? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los Knickerbockers, una de las franquicias más poderosas y más perdedoras no solamente del baloncesto, sino del mundo del deporte en general. Un Knickerbocker, por cierto, que son esos pantalones holgados que se estrechan en la parte inferior de la pierna, justo debajo de la rodilla, que usaban los colonos holandeses en Nueva York entre los siglos XIX y XX. Los orígenes del equipo se remontan al 6 de junio de 1946, cuando se le adjudica al Madison Square Garden una franquicia de la recientemente creada BAA, la nueva liga de baloncesto profesional en los Estados Unidos. El legendario Ned Irish, que acabaría formando parte del Basketball Hall of Fame, fue uno de los fundadores del equipo. El primer partido de los Knicks fue disputado el 1 de noviembre de 1946 contra los Toronto Huskies en el Maple Leaf Gardens, donde los Knicks ganaron por 68-66. The inaugural contest was a thriller as the Knicks pulled out the two-point win 68-66. Los Knicks alcanzaron por primera vez las finales de la NBA en 1951, en una temporada marcada también por la incorporación de uno de los primeros afroamericanos de la liga, Nathaniel Sweetwater Clifton. Los comienzos fueron la primera era dorada de los Knicks, ya que llegaron a las finales en 2 años consecutivos más. Era la etapa de jugadores como Carl Brown, el gran rebotador Harry de Horse Gallatin, que estableció un récord de la franquicia al capturar 33 rebotes en un partido, y el base Dick McGuire. En el resto de los años 50, los Knicks tendrían decentes, si no grandes equipos, y alcanzaron los playoffs en 1955, en el 56 y en el 59. Desde 1960 hasta 1966, los Knicks tuvieron una época difícil, terminando últimos en el este cada uno de estos años. Algunas de las más grandes derrotas de su historia ocurrieron durante este tiempo. El 15 de noviembre de 1960, la estrella de Los Ángeles Lakers, Elgin Baylor, les endosó 72 puntos y un mes y medio después, el día de Navidad, cayeron frente a Syracuse Nationals por 162-100, la peor derrota de su historia. En la temporada 1962 se dio un hito memorable en la historia de la NBA, cuando el 3 de marzo de ese año, Wilt Chamberlain fijó el récord de 100 puntos anotados por un jugador en un partido, con los Warriors ganando ese choque 169-147. Los 60 fueron tan malos que no fue hasta 1967 cuando regresaron a playoffs 8 temporadas después, y en 1969 pasaron la primera ronda por primera vez en 16 años. En la temporada 1970, los Knicks lograron un récord de 18 victorias consecutivas para finalizar el año con 60 triunfos y 22 derrotas, la que fue la mejor temporada regular en la historia de la franquicia. Tras derrotar a los Milwaukee Bucks, que contaban con el novato Kareem Abdul-Jabbar en las finales de la Conferencia Este, los Knicks vencieron a Los Ángeles Lakers en 7 apasionantes encuentros para obtener su primer título de la NBA. Hay una gran anécdota en esta serie que se dio en el séptimo partido, cuando un lesionado Reed, que era uno de los jugadores estrella en aquel entonces, entró renqueando a la cancha justo antes del inicio del partido. Willis anotó las 2 primeras canastas y luego se sentó en el banquillo para no volver a disputar un solo minuto. Este acto motivó al equipo y terminaron ganando por 113-99. Los dorsales de la formación inicial de los campeones fueron retirados y cuelgan del techo del Madison Square Garden a día de hoy. El éxito continuó durante los años sucesivos. Después de caer ante los Bullets en las finales de conferencia del 71, volvieron a disputar las finales de la NBA en 1972, siendo superados por los Lakers en 5 encuentros. Al año siguiente, el resultado se invertiría, ya que los Knicks derrotaron a los Lakers en 5 partidos para ganar su segundo y último título hasta la fecha de la NBA. El equipo tendría otra buena campaña en la temporada 74, donde perdieron en las finales de conferencia contra los Celtics. Al término de esta, Reed anunció su retirada, y el porvenir del equipo no sería muy bueno. En la temporada 1975, los Knicks tuvieron un récord negativo de 40 victorias y 42 derrotas, el primero en 8 temporadas. Tras 2 campañas más con récords negativos, en la 79 finalizaron con un récord de 31-55, el peor en los últimos 13 años. Tras lograr 39 victorias en la temporada 80, sumaron 50 al año siguiente, alcanzando los playoffs, aunque fueron derrotados por los Chicago Bulls. El entrenador por aquel entonces, Holman, se retiró en la temporada siguiente como uno de los preparadores más ganadores en la historia de la NBA. Y su legado continuaría a través de los jugadores que él mismo había influenciado, como un tal Phil Jackson, que años más tarde ganaría 11 campeonatos como entrenador, 6 con los Bulls y 5 con los Lakers.
Como resultado de una pobre temporada en 1985, el equipo fue incluido en la primera lotería realizada en el draft de la NBA, en la que ganó la primera selección de primera ronda, eligiendo al pívot estrella de la Universidad de Georgetown, Patrick Ewing. En su primera temporada, Ewing ganó el premio al mejor novato del año, convirtiéndose en el primer jugador de la historia de los Knicks en recibir este galardón. Sin embargo, el equipo no tuvo tanto éxito. Aunque la suerte cambió cuando la temporada 1989 se lograron 52 victorias por 30 derrotas, lo que les valió el título de división casi 20 años después de la última vez. Sintiendo la necesidad de contar con un mejor entrenador si el equipo quería aspirar a ser candidato al título, los Knicks contrataron a Pat Riley en 1991, quien venía de ganar 4 campeonatos durante los años 80 con los Lakers. Gracias a una defensa muy física y asfixiante que inmediatamente dio sus frutos, esa temporada, junto al favorito de la afición, John Starks entre sus filas, llegaron hasta la segunda ronda de playoffs, aunque cayeron contra los Bulls de un tal Michael Jordan, en una serie muy igualada y resuelta en el séptimo y definitivo partido. 1993 fue todavía mucho más exitoso. El equipo tuvo un balance de 60 victorias y 22 derrotas, alcanzando las finales de conferencia, donde se toparon nuevamente con la misma piedra, los Bulls de Jordan, y volvieron a perder. En 1994, después de la primera retirada de Michael Jordan, finalmente derrotaron a los Bulls en la segunda ronda de playoffs después de 7 partidos. Las finales de conferencia se deshicieron de los Pacers en 7 partidos, con lo que lograron el título de la Conferencia Este, que no alcanzaban desde 1973, y el pase a las finales de la NBA, donde lamentablemente perdieron en 7 disputados partidos contra los Houston Rockets. En el séptimo y definitivo partido, el marcador fue un ajustado de 90 contra 84, debido en parte a la baja efectividad de Starks, quien solamente convirtió 2 de 18 lanzamientos. En 1999, debido a la huelga de los jugadores, entraron con lo justo a la postemporada con un récord de 27 victorias y 23 derrotas, en el octavo lugar de la Conferencia Este. En primera ronda, sorprendieron al vencer al clasificado en el primer puesto de la conferencia, los Miami Heat, siendo esta la segunda vez que un clasificado en el octavo puesto derrotaba al primer clasificado en la postemporada en toda la historia. El equipo logró llegar a las finales de la NBA, donde se enfrentaron a los San Antonio Spurs con sus estrellas David Robinson y Tim Duncan, que demostraron ser demasiado para el debilitado equipo de los Knicks a causa de las lesiones y perdieron en 5 partidos. La temporada siguiente, en el año 2000, Patrick Ewing fue traspasado a los Seattle Supersonics, lo que terminó con su etapa en el equipo de 15 años, regalando innumerables tardes de gloria para los Knicks, aunque sin darles ningún anillo. A pesar de haber perdido a Ewing, los Knicks tuvieron una buena temporada regular en 2001, aunque perdieron en primera ronda de playoffs contra los Toronto Raptors en 5 partidos, siendo la primera vez en la década que no alcanzaban la segunda ronda de los playoffs. 2002 fue un completo desastre, con un balance negativo de 30 victorias y 52 derrotas, provocando que por primera vez desde la temporada 1987 los Knicks no alcanzaran la postemporada. En estas campañas, la franquicia optó por contratar jugadores como Shandon Anderson y Howard Eisley, mediante contratos muy jugosos, y fueron duramente criticados debido a su pobre desempeño. Para intentar revertir la situación, los Knicks contrataron como presidente a la antigua estrella de los Detroit Pistons, Isiah Thomas, quien posteriormente también asumió las funciones de entrenador. Cabe destacar que entre 2002 y 2010, los Knicks solamente llegaron a playoffs un año, en 2004, donde fueron barridos en la primera ronda por los New Jersey Nets, con un 4-0 muy contundente. A Isiah Thomas se le criticó especialmente su despreocupación por las rondas del draft, las cuales fueron mal vendidas a cambio de fichajes poco exitosos. En 2008 los Knicks contrataron como entrenador jefe a Mike D'Antoni, quien llegaba después de una exitosa etapa como técnico de los Phoenix Suns. D'Antoni, que ya llevaba tiempo buscando fichar por los neoyorquinos, firmó por 4 años a razón de $24 millones. No obstante, los resultados no acompañaron, ya que terminaron tanto las temporadas 2009 como 2010 con un récord negativo. Y llegó por fin la agencia libre de 2010, donde jugadores como LeBron James, Dwayne Wade o Amar'e Stoudemire quedaban libres para firmar por otros equipos. Pese a ser uno de los principales candidatos para el fichaje de LeBron, este acabó recalando en las filas de los Miami Heat. Como premio de consolación, los Knicks lograron firmar al ala pívot Amar'e Stoudemire por 100 millones a razón de 5 años de contrato. The fact that I'm a New York Knick, I feel like I'm still dreaming right now. It was a dream come true for myself. La estrella de los Denver Nuggets, Carmelo Anthony, demandó el traspaso en el verano de 2010.
Los Knicks y los Nuggets negociaron durante meses, pues se rumoreaba el interés de Melo por regresar al equipo de su ciudad natal. El 22 de febrero de 2011, en lo que algún periodista denominó como uno de los más fascinantes traspasos de la historia de la NBA, los Knicks adquirieron a Carmelo Anthony. A cambio de entregar los frutos de los años de reconstrucción, James Dolan conseguía su ansiada segunda estrella para el equipo y los Knicks surgían como potenciales candidatos al anillo. Esa misma temporada se clasificaron a los playoffs por primera vez en 7 años, aunque fueron barridos en primera ronda por los Boston Celtics por un 4-0. Tras el lockout de 2011 de la NBA, la configuración de la plantilla se volvió problemática, en tanto que ninguno de los bases consiguió asentarse en la titularidad y hubo críticas sobre la manera de dirigir los ataques de Carmelo Anthony. Lin for three. Bang! En febrero de 2012, los Knicks llevaban un récord negativo de 8 victorias y 15 derrotas. Forzado por las lesiones de sus jugadores, D'Antoni le dio la titularidad al base de origen taiwanés Jeremy Lin, quien superó todas las expectativas al asumir el liderazgo del equipo ante las ausencias de Anthony y Stoudemire, protagonizando el denominado fenómeno Linsanity, que consiguió una gran cobertura por parte de la prensa y se convirtió en un fenómeno global. Pese a ello, D'Antoni fue despedido por los malos resultados y su asistente, Mike Woodson, fue nombrado técnico interino. La mano de Woodson se notó de inmediato, y los Knicks consiguieron clasificarse para los playoffs de la temporada 2011-2012, cayendo en primera ronda contra los Miami Heat. Por su parte, Jeremy Lin fue traspasado a los Houston Rockets al finalizar la temporada. There's no better place to win than in New York City. It really is something that's special. En marzo de 2014, el antiguo jugador y entrenador Phil Jackson firmó como presidente de operaciones de la franquicia, aunque los Knicks acabaron la temporada con un decepcionante balance de 37 victorias por 45 derrotas fuera de los playoffs. La pareja Carmelo-Stoudemire fue duramente criticada debido a su mala compenetración. Sin embargo, también fue la temporada en la que Carmelo Anthony estableció su récord personal de anotación, récord de la franquicia y del Madison Square Garden, al lograr 62 puntos, a los que añadió 13 rebotes en la victoria contra los Charlotte Bobcats el 24 de enero de 2014. Lo más curioso es que no repartió ninguna asistencia. Ese año, la revista Forbes realizó su ranking habitual de valoración de los equipos de la NBA, y en lo más alto, por primera vez, aparecieron los Knicks con 1.400 millones de dólares, sobrepasando a los Lakers en 50 millones. Bajo la presidencia de Phil Jackson, los Knicks tuvieron un bagaje de 80 victorias y 166 derrotas, 3 temporadas perdedoras consecutivas y sin lograr acceder a los playoffs. En 2017, Carmelo Anthony, quien había sido durante años la gran estrella de los Knickerbockers, demanda ser traspasado, lo cual generó una situación complicada, al poseer Anthony una cláusula de veto en su contrato, por el cual se puede vetar cualquier traspaso no deseado por el jugador. Finalmente, Oklahoma City Thunder se interesó por su fichaje y Melo aceptó un traspaso al conjunto de Oklahoma. La temporada 2017-2018, los Knicks finalizaron con un récord negativo de 29 victorias y 53 derrotas, muy lejos de los playoffs. 2018 comenzó de manera convulsa, cuando saltaron rumores de que Kristaps Porzingis demandaba ser traspasado, algo que sucedió finalmente en enero de 2019 cuando se fue a los Mavericks de Dallas. La temporada para los Knicks fue un completo desastre, terminando últimos con 17 victorias y 65 derrotas, empatando el peor récord de la historia de la franquicia. Las cosas seguían empeorando en Nueva York. El objetivo principal era convencer a una superestrella para firmar con la franquicia, pero jugadores como Kevin Durant, Kyrie Irving y Kawhi Leonard les rechazaron. Durant llegó incluso a declarar que los Knicks eran una franquicia perdedora y no era atractiva para los jugadores. Los Knicks, como premio de consolación, terminaron fichando a Julius Randle, aunque acabaron con un récord negativo de 21 victorias y 45 derrotas. En 2021, con Tom Thibodeau como nuevo entrenador, los Knicks retornaron a los playoffs por primera vez desde 2013, aunque perdieron en primera ronda con los Atlanta Hawks de Trae Young por 1-4. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo se asomaban tiempos de esperanza para el conjunto de la Gran Manzana, aunque lo que parecía una remontada se terminó convirtiendo en un espejismo, ya que en 2022 terminaron con un balance negativo de 37-45, no clasificándose a los playoffs por octava vez en 9 años.
This week, the Knicks earned their first trip to the Eastern Conference Finals in 25 years. De cara al curso 2023, el principal refuerzo de los Knicks fue Jalen Brunson, quien firmó como agente libre por 4 años y $104 millones. Los Knicks terminaron quintos en el este, ganando 10 partidos más que el año anterior y se clasificaron para los playoffs por segunda vez en 3 años, perdiendo en semifinales de conferencia contra Miami Heat. En 2024, los Knicks terminaron con un balance de 50 victorias y 32 derrotas, su primera campaña con 50 victorias desde el año 2013, aunque volvieron a perder en semifinales de conferencia, esta vez contra los Indiana Pacers. La temporada 2025 que acaba de terminar fue la que devolvió la ilusión a Nueva York después de décadas de sufrimiento y decepciones. Tras terminar terceros en la conferencia este durante la temporada regular con un balance de 51-31, los Knicks derrotaron en primera ronda a los Detroit Pistons por 4-2. El 17 de mayo de 2025 vencieron por otro 4-2 a sus archirrivales, los Boston Celtics, en el Madison Square Gardens, consiguiendo acceder a las finales de conferencia por primera vez en 25 años, viéndose las caras con los Indiana Pacers, su último rival de los playoffs en el año 2000. Unos Pacers que volvieron a llevarse el gato al agua por 4-2 en una serie en la que los Knicks perdieron los 2 primeros partidos disputados en el Madison Square Garden. Y este vídeo se ha grabado el domingo 1 de junio del año 2025, solamente un día después de que se hicieran añicos nuevamente los sueños y esperanzas de millones de fans de los New York Knicks. Y el contador sigue subiendo. La temporada que viene serán ya 53 desde la última vez que los Knicks consiguieron el anillo de campeón. ¿Qué sucederá? ¿Continuará la sequía o se romperá la maldición? Hombres importantes como Towns, Brunson o Bridges lucharán por evitarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo, como siempre, eternamente agradecido por estar al otro lado de la pantalla apoyando el contenido. Si te ha gustado y quieres ver más vídeos de este tipo, me puedes dejar un me gusta. Si no te ha gustado, puedes dejar un no me gusta. Suscríbete para apoyar el canal, que es completamente gratis, y nos vemos la semana que viene. Bye bye.